¿Qué tal? Saludos cordiales tengan cada uno de ustedes. Una vez más, les saluda cordialmente su profesor y tutor de este curso, Diseño y Gestión de Ambientes de Aprendizaje. Sean bienvenidos a nuestra guía didáctica número 2 de este curso como tal. En esta guía didáctica número 2 vamos a estar haciendo un abordaje hablando acerca de innovación y estrategias para la creación de un ambiente de aprendizaje. En la unidad número 1, si ustedes verifican todo el recurso, podríamos ver que hablábamos un poquito del diseño instruccional, mencionábamos por allí o parte de algunos modelos de diseño instruccional, pero ahora en la guía de esta unidad número 2 vamos a hablar de estrategias que podemos utilizar, herramientas que podemos utilizar, plataformas que podemos utilizar para crear un ambiente de aprendizaje. Pero antes de iniciar, quiero compartirle este pensamiento de Einstein que nos habla que el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Ese aprendizaje que nosotros queremos compartir o queremos instruir o queremos construir con nuestros participantes tiene que ver mucho con la experiencia que nosotros vamos a diseñar. Tiene que ver mucho con el recurso, las estrategias, la metodología que nosotros vamos a seleccionar, que vamos a utilizar para diseñar esa experiencia que sea creativa, que sea innovadora, para que el aprendiz, en este caso el estudiante, que es el sujeto de todo este proceso educativo, pueda adquirir ese aprendizaje significativo y más adelante pueda transmitir esa información como tal. Es por eso que en esta unidad número 2 nosotros vamos a estar hablando un poquito de diseñar ambientes de aprendizajes innovadores. Vamos a hablar un poquito de aplicar los modelos, qué modelos existen, qué modelos instruccionales podemos mirar, cuál es mejor, cuál puedo utilizar, todos son importantes, pero todos varían conforme al contexto, conforme a la necesidad de nuestros participantes. Lo que sí es cierto es que tenemos que mirar cuáles son las metodologías más acorde, cuáles son las estrategias más acorde centradas en el estudiante para promover experiencias educativas interdisciplinarias. Que no el estudiante solamente adquiera un conocimiento en español, sino un conocimiento integral y al mismo tiempo también que el estudiante desarrolle todo ese contenido, toda esa experiencia de aprendizaje, inclusive nosotros como tutores respetando la parte de la diversidad como tal, la parte inclusiva orientada a un desarrollo más que nada de competencias como tal. En este punto, entonces, hablemos un poquito ya, hablando más que nada de esa parte, permítanme por aquí, por favor, vamos a hablar un poquito de ese contexto que tiene que ver con lo que conocemos hoy en día como STEAM. Cuando hablamos de STEAM dentro de este contexto, tenemos que mirar que más que nada es un enfoque formal, que esta metodología STEAM lo que busca más que nada es que integremos nosotros como docentes, valoremos esa experiencia de aprendizaje y no solamente pensemos que si yo soy docente de matemática, todo tiene que estar alineado a las matemáticas. Pero cuando hablamos del enfoque STEAM, que es el que estamos hablando acá en esta educación integral, tiene que ver que vamos a integrar ciencias, vamos a integrar tecnología, vamos a integrar ingeniería, vamos a integrar matemática como una metodología predominante que va orientada a preparar a los alumnos para desafíos técnicos en el mundo moderno. STEAM habla mucho de habilidades clave que tienen que ver con la resolución de problemas, que tienen que ver con el pensamiento crítico, que tienen que ver con la innovación tecnológica, que tienen que ver con ese pilar importante de la educación contemporánea. Nosotros hoy por hoy no nos podemos quedar solamente que el estudiante haga y se queda allí, que el estudiante realice, se queda allí, sino que el estudiante comienza a integrar otros métodos, otras estrategias significativas, pero el responsable en cuanto a esta metodología del enfoque STEAM tiene que ser el docente, porque es el docente que va a hacer esa planificación, tiene que ser el docente el que va a diseñar esa experiencia de aprendizaje. Entonces, el docente es el que tiene que pensar en tecnología, arte, ciencia, matemática, para incorporarlo dentro de ese desarrollo de ese contenido y llevar al estudiante a que el estudiante se motive, llevar al estudiante a que el estudiante sea creativo, sea innovador, que el estudiante se pueda expresar desde el arte
tomando en cuenta esos componentes de la metodología STEAM. En ese punto, también es importante que entendamos que la metodología STEAM lo que hace es que fortalece la innovación, lo que hace es que fortalece el pensamiento divergente de los estudiantes, a que el estudiante sea integral, aplique conocimiento de una forma creativa. Por ejemplo, nosotros en español no solamente buscamos que el estudiante conozca, vamos a decir, eh, todo lo que tiene que ver la parte de ortografía, el sujeto, el predicado, el verbo. No, nosotros también nos debemos preocupar que el chico aprenda ese conocimiento, pero que el chico también desarrolle habilidades de comunicación, sea creativo, sea empático, sea innovador, que él diga, pero es que yo pienso que yo puedo cambiar esta estrategia por esto, yo lo puedo colorear de esta forma. Al final, la transmisión de Steam en el primer momento que era Steam, ahora a Steam, hay una evolución bien enmarcada en la comprensión educativa, porque se habla de integrar capacidades técnicas como habilidades creativas, como soluciones integrales a problemas un poco más complejos. Si nosotros trabajásemos esa integración del STEAM hoy en día en nuestro diseño instruccionales, vamos a pensar en herramientas más creativas, más innovadora, mejores resultados para nuestros participantes. Es por eso que hoy en matemática se ha comprobado, por ejemplo, en geometría, nosotros podemos aplicar creación artística. En tecnología podemos utilizar la parte de diseño gráfico utilizando prototipos de ingeniería. En la ingeniería podemos hablar de funcionalidad, forma para desarrollar productos innovadores. Entonces, esa integración que promueve la metodología STEAM a partir de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática y el arte, lo que hace es que nosotros cambiemos la forma como estamos enseñando y cambiemos esa forma de cómo estamos diseñando experiencias de aprendizaje, pensando un poquito más allá de una forma holística, creativa, aplicable a situaciones al mundo real. A un chico que hoy en día no solamente sabe matemática, sino que a un chico que él sabe presentar, se va a enfrentar a un mundo real, a un mundo competitivo, y él tiene que saber que no solamente necesito tener ese conocimiento en cuanto a la parte administrativa, sino que necesito también tener las habilidades, las competencias comunicativas, resolución de problemas, la resolución de conflictos, situaciones reales, tener a manifiesto. Entonces, como el arte facilita el pensamiento crítico y la innovación, hoy sabemos que ese arte va más allá de una adición estética. Esto es lo que hace que construya una metodología del pensamiento a partir del marco de una experiencia de aprendizaje integrador. El arte favorece el pensamiento crítico al desafiar a los estudiantes, mirar más allá del estudiante. No podemos seguir pensando que le digamos al chico, bueno, acá en esta asignatura tú vas a dibujar un paisaje natural, pero cuando el estudiante entrega el paisaje natural, si de repente el estudiante me utilizó una cantidad de colores divergente, más creativo, una cantidad integró otros elementos, vamos a bajarle la calificación porque realmente no es como yo lo esperaba. No podemos seguir todavía con ciertas ideas, con ciertos paradigmas, sino cambiar la forma como lo estamos haciendo, entendiendo cuál es mi especialidad, cuál es mi cátedra, pero integrando dentro de ese diseño integral todo lo que tiene que ver el arte, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, para que nuestros chicos reciban una información, procesen esa información, almacenen esa información, la puedan utilizar y que realmente sea un aprendizaje de provecho en todo esto. Entonces, en ese proceso artístico se suelen incluir algunas etapas. Lógicamente, la parte de experimentar, la parte de crear, la parte de reflexionar. Trabajamos mucho los métodos científicos, mucho la parte de ingeniería. Entonces, esto no solo es un enfoque que promueve el pensamiento lógico, no, sino que también motiva, estimula, innova, crea, desarrollamos la intuición, la empatía, cualidades esenciales para la innovación. Entonces, no solamente es pensar mi área es esta, pero tener esa capacidad de cómo integrar otras áreas, otras asignaturas, otros colegas para poder tener ese enfoque un poquito más allá y permitir al estudiante que realmente pueda desarrollarse de una forma integral en todos los sentidos. Por eso
que es importante que los estudiantes participen en actividades, que vayan un poquito más allá a salir de esa aula, que vayan un poquito más allá a utilizar la tecnología, a utilizar las herramientas gratuitas que existen, pero para eso el profesor tiene que tener el conocimiento, el profesor tiene que ser el tutor, el profesor tiene que ser ese que va a diseñar, que va a planificar su clase a partir de ese diseño instruccional, pensando en estrategias innovadoras que respondan a la necesidad de todos nuestros estudiantes. Esto es un proceso natural, un proceso creativo que nos corresponde a orientar. Este aprendizaje fomenta una mayor disposición, una mayor experimentación, permite tomar riesgo, eh, creamos, innovamos, evaluamos a partir de todas las herramientas que estamos utilizando. La innovación de Steam representa más que nada un cambio de nombre, es una transformación de cómo comprendemos la educación, de cómo comprendemos una integración en nuestros estudiantes y que no solamente sea matemática, español, sino que entendamos que todas las asignaturas son importantes y que todas las podemos integrar, que todas podemos llevar al estudiante a que sea creativo, sea innovador, que el estudiante incluya el arte en la enseñanza, que el estudiante incluya la ciencia, la tecnología, la matemática. Entonces, al final, la evolución STEAM nos lleva a más que nada es no solo a enfocarnos en conocimientos técnicos, no solo enfocarnos en habilidades técnicas, sino también a nutrirnos en un enfoque más holístico que prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos del mundo moderno, que prepara al estudiante para diseñar eh, eh, enfrentarse a retos de la actualidad y que prepara al docente para diseñar experiencias verdaderamente que favorezcan ese aprendizaje o que despierten ese interés en el estudiante de estrategias innovadoras para recibir un aprendizaje significativo como tal. Entonces, esa parte interdisciplinaria hoy en día de ese aprendizaje integral supone que nosotros como docentes vamos a crear unidades didácticas más allá de la transmisión de conceptos aislados, más allá de esa conceptualización, esa parte de integrar varias disciplinas de una forma coherente, de una forma dinámica, de una forma creativa, innovadora, significativa, con el propósito de fomentar la colaboración, el pensamiento crítico, la creatividad, permitir que el estudiante reconozcan, se puedan equivocar, experimenten, relacionen todas estas ciencias, tecnología, ingeniería, matemática, siguiendo el enfoque STEM. El responsable en sí, ¿quién es? Nosotros los docentes. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a elegir un tema que tiene que ver con el cambio climático. Vamos a permitir al estudiante que mediante la ciencia el estudiante pueda estudiar los gases, el efecto invernadero, que con la tecnología el estudiante puede usar sensores para medir la calidad del aire. Con la ingeniería, ¿qué podemos hacer? Que el estudiante diseñe soluciones para reducir huella del carbono. Y con el arte, ¿qué podemos hacer con el arte? Crear campañas de conciencia, que crear afiches que nos lleven con mensajes, que lleven a entender un poquito matemática, analizar datos climáticos. Qué interesante es y qué fácil es llevar a los estudiantes a ese proceso de aprendizaje significativo. Entonces, los objetivos deben ir alineados a esos estándares, a esas competencias del siglo XXI, asegurándonos que nosotros los responsables como profesores contribuyamos a que el estudiante se vaya a formar de una forma mística, integral, que el estudiante realmente desarrollen actividades, proyectos interdisciplinarios que permitan explorar temas, que permitan promover integración, habilidades, experiencias de aprendizaje auténtico, experiencias enriquecedoras, no solamente para el momento, no simplemente para el ya, sino para toda la vida. Entonces, esas unidades integradas con el enfoque STEAM en tecnología, vamos a empezar a utilizar todas las herramientas que existen. Vamos a utilizar todos los software que existen hoy en día. Vamos a utilizar en el área de arte, vamos a crear infografía, carteles, campañas, vamos a combinar elementos. ¿Lo podemos hacer? Sí se puede hacer. Solo es que el profesor tenga el conocimiento, solo que el profesor planifique
solo que el profesor diseñe las estrategias correspondientes porque existen muchas herramientas que podemos implementar nosotros en las unidades didácticas integradas, recursos. Esto, por ejemplo, hoy por hoy existen plataformas digitales, existen softwares educativos fundamentales, herramientas, tenemos herramientas como Scratch para programación, tenemos herramientas Tinkercad para diseño 3D, tenemos la parte de simuladores virtuales para explorar conceptos científicos, tenemos la parte de ingeniería, tenemos la parte de laboratorios, kit de ciencia, que incluyen equipos y materiales para experimentos y proyectos prácticos de robótica como tal. Entonces, al final, esas experiencias de aprendizaje multidisciplinaria para una educación educativa nos permiten entonces entender los desafíos de la educación, nos permiten garantizar que los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para aprender, para participar y ya al final entonces permiten que esas barreras se puedan limitar, que esas barreras físicas se puedan cada vez disminuir y que al final los estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial, esos estudiantes que tienen algunas barreras, tanto emocionales y sociales, puedan tener acceso a esa educación de calidad que tanto hablamos hoy en este siglo XXI. Entonces, hablar de STEAM es romper ideas, cambiar paradigmas, pensar en nuestros estudiantes, pensar en esa igualdad de oportunidades para todos, que todos adquieran aprendizaje significativo a partir del recurso, a partir de la ciencia, de la arte, a partir de la ingeniería, las matemáticas, de una forma interdisciplinaria, solo para nuestros estudiantes, solo para ellos, pensando en ellos y que tengan mejores habilidades, mejores competencias para este siglo XXI. Así que sin más, chao, chao y nos vemos en la próxima unidad.